Bueno, vamos a dar inicio. ¿Sí se escucha bien el sonido al final? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia que está programada para este día, ya con la presentación que me hacía el maestro. Bueno, quiero comentar que vamos a darle un tratamiento 100% académico a esta conferencia, que es retos y desafíos. Quizá ya en los días anteriores, y hoy pretendemos cerrar con esa parte de un proceso reflexivo de lo que es el modelo educativo. Quizá en los días anteriores ya escucharon hablar sobre el modelo educativo. Quizás en algunas cuestiones muy superficiales. Hoy vamos a hacer un análisis y una reflexión profunda del modelo educativo. Creo que eso es lo que les preocupa a cada uno de ustedes, sobre qué es el modelo educativo y qué sustenta a este modelo. Quiero comentarles que la conferencia de esta mañana se llama Retos y Desafíos. Les comento, cuando se iniciaban los foros educativos del modelo educativo, tuve la oportunidad de estar en el estado de Puebla para presentar una ponencia referente a este modelo. Quiero comentarles que a través de un proceso de investigación detectamos que los docentes de educación básica tenían desafíos, es decir, tenían un proceso incompleto en sus saberes, en qué era un modelo pedagógico, qué era un enfoque pedagógico, qué era un enfoque didáctico, etc. Pero como les comentaba, era un desafío. Llegamos a entender a través de un proceso de investigación que el docente tenía esos desafíos, pero lo más importante que conocimos es que nunca lo asumió como un reto. ¿A qué me refiero? Desafío, yo soy consciente de que me faltan algunos saberes para entender un modelo educativo. Recuerden que tuvimos la modernización en el 93, que inicia en el 92, se cristaliza en el 93, el de la reforma en educación preescolar 2004, 2006 secundaria, 2009 en primaria, y se cristaliza todo en el 2011, que es el modelo educativo que seguimos trabajando. Si yo les preguntara qué desafíos han enfrentado a través de ese transcurso del 93 al 2011, si yo les preguntara qué hace diferente a un enfoque pedagógico de un enfoque didáctico, ¿cuál es la diferencia? Quizá puedan definirlo como un desafío, pero no lo han asumido como un reto. ¿A qué me refiero? Que no han planteado objetivos de qué hacer, cómo hacerlo y para qué hacerlo sobre los desafíos que tienen. Por eso siguen siendo desafíos, y a pesar de que ya pasaron 2 modelos educativos anteriores, seguimos teniendo imprecisiones de estos modelos educativos. Si nosotros hiciéramos una retrospectiva en la evolución del ser humano, nos vamos a dar cuenta que también ellos enfrentaron desafíos, pero muchos los asumieron como retos por cuestión de supervivencia. Si nosotros hacemos un análisis, podemos ver en esa escala de la evolución al Homo habilis. Él tuvo desafíos, sí. Uno de sus grandes desafíos era la supervivencia. ¿Qué reto tuvo que asumir? La elaboración de instrumentos que le permitieran cazar animales. Es decir, tuvo un desafío el Homo habilis, sí, pero también lo convirtió en un reto. Y si seguimos en esa escala de la evolución, vamos a poder determinar que también tenemos al Homo erectus. El Homo erectus tuvo desafíos demasiados, tuvo retos demasiados, que todavía uno de sus grandes desafíos era la supervivencia, y tuvo que asumir diferentes retos para poder sobrevivir. Si seguimos en esa escala de la evolución del ser humano y llegamos al Homo sapiens, el Homo sapiens también ha tenido desafíos,
y ha tenido que enfrentar un sinfín de retos para poder sobrevivir. Y es lo que nos decía Carlos Darwin, una selección natural a través de una conducta adaptativa. Pero volvemos a definir que sí existen desafíos y retos. Si seguimos en la escala de la evolución, porque ahora pertenecemos a una sociedad del conocimiento, vamos a encontrarnos que es necesario que los maestros que estamos trabajando en un salón de clase, pues ya somos o tenemos que buscar ser un homo magister, es decir, una persona que pueda tener las siguientes características. Primero, manejar situaciones complejas. ¿A qué me refiero? ¿Se han leído ustedes en algún momento desarrollar competencias fortalecer competencias para desarrollar un pensamiento complejo? Es a ese aspecto al que me estoy refiriendo. Manejar situaciones complejas como primer característica. Como segunda, tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Tenemos que ser circunspectos. A eso se refiere la adaptación a las circunstancias. Pero lo más interesante, me comentaban que el día de ayer tuvieron algo sobre el modelo educativo, pero en la parte de la psicología humanista. Aquí nos está pidiendo que tenemos que tener inteligencia social. Inteligencia social se refiere a que debemos de tener la capacidad de interactuar con los otros seres que están a nuestro alrededor. Es decir, que el director sepa interactuar con sus docentes, el supervisor con sus directivos y de esta forma sucesivamente. ¿Qué es interesante? Yo les recomiendo que para que vean la inteligencia social, Robert Greene lo define como inteligencia social, Howard Gardner lo define como inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal. Coleman lo define como inteligencia emocional. Entonces sí es importante que tengamos presente nosotros que es necesario que para trabajar el nuevo modelo educativo o el modelo educativo 2017 tengamos estas características. El siguiente punto, apertura del conocimiento. Creemos que como ya tenemos una licenciatura, una maestría, un doctorado, hemos hecho un sinfín de actividades académicas, creemos que no podemos aprender de otra persona. Aquí lo que nos pide es apertura del conocimiento. John Dewey lo planteó en 1870, mente abierta. Mente abierta, y vean qué zona abismal existe entre 1870 y 2017. Y seguimos planteándolo, tener apertura al conocimiento. Definir el talento. Yo les pediría a los supervisores, a los jefes del sector, a los directivos, que tengan que revisar el talento que tienen cerca de ustedes. En la conferencia que daba en Zihuatanejo, me decía un maestro, ¿qué pasa cuando el docente, más bien el directivo, no quiere asumir el liderazgo académico? Viene el cambio de roles. Tiene que asumirlo el docente que tenga un talento académico o una formación académica de mayor consolidación. El siguiente punto, aprender a conocer. ¿A qué nos referimos con aprender a conocer? ¿Lo han visto en la televisión, aprender a conocer? ¿Lo han leído en algún periódico, en alguna revista pedagógica, en algún libro? Esa es la pregunta que les voy a hacer. ¿Aprender a aprender es un pilar de la educación? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ok. Adelante les voy a dar la respuesta. ¿Ok? Esta mañana de trabajo es con la intención de que podamos platicar, charlar de manera académica. ¿Ok? Aprender a aprender no es un pilar de la educación. Son 4 pilares. Aprender a aprender se desprende del pilar aprender a conocer.
entonces aprender a aprender no es un pilar de la educación, se encuentra en uno de ellos. Y posteriormente tenemos el aprender a hacer. Aprender a hacer, es decir, manejar instrumentos, manejar estrategias para lograr un objetivo en común. El de aprender a hacer. Y tenemos la última característica de este modelo, que es el de aprender a ser. Y de ahí viene lo de la sana convivencia. Si aprendemos a ser como personas, podemos estar en un espacio conviviendo de manera adecuada. Bueno, dentro de la escala que les presentaba hace un momento, partiendo desde el Homo habilis, el Homo sapiens y llegar al Homo magister, sí necesitamos nosotros que tenemos que comenzar a definir nuestras áreas de oportunidad. Ese tipo de hombre no lo encontramos en la escala de la evolución, lo encontramos en la escala a nivel social, no de carácter biológico, de carácter social. ¿Por qué surge este modelo educativo? Por desafíos sociales, por nuevos retos sociales, surge este modelo educativo. El modelo educativo 2017, que en el 2016 fue una propuesta, tiene como sustentos al modelo educativo 2011 y al de la modernización educativa. Lo que quiero precisar es que cuando vienen los modelos educativos debemos de tener presente que es un proceso de injerto, no es un proceso de talar, es un proceso de injertar. Se van a dar cuenta que cuando hagamos el análisis profundo del modelo educativo, vamos a encontrar aspectos que están en el modelo educativo 2011. Por eso les comento que no estamos en un proceso de talar, estamos en un proceso de injertar. Así debemos de entender el modelo educativo 2017. ¿Por qué surge este modelo educativo? Por una necesidad social. Antes estábamos en una sociedad de la información. Fíjense muy bien, sociedad de la información, siglo XX. Siglo XXI, sociedad del conocimiento. Nosotros fuimos educados basados en una sociedad de la información. Si recuerdan, los planes y programas de estudio del 70 nos marcaban objetivo general, el específico y el particular. ¿Por qué? Porque únicamente querían que supiéramos esos contenidos. Entonces estábamos en una sociedad de la información. Hoy buscamos con este modelo educativo pasar a la sociedad del conocimiento. Pero aquí hay un enorme desafío. ¿Cuál es este gran desafío? Que la mayoría de nosotros, si no es que todos los que estamos sentados en este lugar, nacimos en el siglo XX. Y los chicos y los jóvenes que tenemos en el grupo son del siglo XXI. O sea, hay una brecha generacional enorme. Por eso no nos podemos entender. Queremos seguir repitiendo el proceso de enseñanza como lo aprendimos en el siglo XX. Y no tenemos presente que tenemos en el grupo jóvenes y niños del siglo XXI. Y de ahí la gran controversia, porque es una zona abismal la que nos separa de los jóvenes. Entonces lo que buscamos es llegar a una sociedad del conocimiento a partir de este modelo educativo. Y fíjense bien lo que me plantea Gerrit Hofer. Me dice, en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. ¿Se dieron cuenta de la profundidad de Gerrit Hofer? Seguimos trabajando como aprendimos en el siglo XX. Seguimos con la pizarra, seguimos con los marcadores, seguimos todavía repitiendo lo que me enseñó el maestro de didáctica, los que estudiaron con el plan de 4 años, y lo que nos enseñaron los maestros de práctica, de la práctica y observación docente, que somos del 90 hacia acá.
Seguimos repitiendo los mismos procesos de enseñanza y vean qué es lo que nos dice Felix Hofer, que si no nos adaptamos al cambio, Carlos Darwin decía, el ser que sobrevive en cualquier selección natural es el que tiene conducta adaptativa. Se adaptó a los cambios naturales. Aquí igual. ¿Quiénes van a sobrevivir en el grupo con sus estrategias de enseñanza o de estrategias de aprendizaje? Quienes decidan cambiar. Imagínense, yo les preguntaría, cuando tienen que utilizar algún cañón, alguna computadora, el celular, díganme, ¿quién no ha solicitado la ayuda de un alumno o la ayuda de nuestros hijos que están en una edad joven? Siempre pedimos, ayúdame, apóyame en esa parte. Entonces, Felix Hofer sí nos plantea que para trabajar este modelo educativo, si no modificas tu proceso de aprendizaje en el grupo, estarás preparando generaciones para un mundo que ya no existe. Vean la profundidad que nos plantea Felix Hofer dentro de este epígrafe. Pero bueno, ¿qué es lo que busca el modelo educativo? Si yo no modifico, si no determino cuáles son mis desafíos, si no priorizo en mis áreas de oportunidad, no voy a poder dar una respuesta educativa a este modelo educativo. ¿Qué me está pidiendo el modelo educativo 2017? Formar alumnos con una inteligencia intelectual, es decir, que tenga que asumir procesos de análisis y de reflexión. Es uno de los aspectos que busca este nuevo modelo educativo. Vean lo que ya existía en el 2011, ese aspecto también de llevar a los jóvenes a procesos de análisis, pero aquí nos agregan el proceso reflexivo. ¿Qué nos pide? Que puedan desarrollar su razonamiento lógico, su pensamiento lógico matemático. Yo les preguntaría, ¿cómo fortalecen ustedes el pensamiento lógico matemático en los niños en preescolar, primaria y secundaria? Llego a un preescolar X de la ciudad de Chilpancingo, estaba en un proceso de investigación y veo que la maestra de preescolar está trabajando con una hojita, estaba trabajando concepto de número y el niño le estaba llenando con frijolitos. El número 1 con frijoles, el número 2 con arroz, el número 3 con lentejas. Posteriormente sale el maestro de educación física con él y se van al avioncito de 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y yo les preguntaba, maestros, ¿dónde está el enfoque pedagógico y dónde está el enfoque didáctico que me pide el plan y programas de estudio? ¿Están trabajando? Sí están trabajando pensamiento matemático, pero no con enfoques. Están trabajando más con sentido común o como lo aprendieron en una ocasión en algún preescolar. El modelo educativo 2011 y el 2017 en pensamiento matemático me dice que debemos de trabajar con situaciones, es decir, plantear problemas para que el niño los solucione. Y vean el plan y programa de estudios, dice resolución de problemas. ¿Sí han analizado el enfoque que dice resolución de problemas? ¿Qué es lo importante entonces? Que mi docencia, para que yo pueda desarrollar el razonamiento lógico en los niños, tiene que ser tomado en cuenta el enfoque pedagógico y el enfoque didáctico. Si yo les preguntara, vean, Plan 2004 en preescolar fue el primero que se planteó en competencias, 2006 en secundaria, 2009 en primaria y los 3 se consolidan en el 2011. Si yo les preguntara, ¿cuál es el enfoque pedagógico que sustenta a los planes y programas de estudio? Si no conoces los del 2017, por lo menos dime los del 2011. ¿Qué enfoques pedagógicos sustentan a los planes y programas de estudio? El enfoque por competencias, el enfoque centrado en el aprendizaje y el enfoque socioconstructivista, o lo podemos encontrar como socioformativo.
¿Ok? Son enfoques pedagógicos. Ahora, si yo les preguntara, ¿cuál es el enfoque didáctico de lenguaje y comunicación en preescolar, español en primaria y español en secundaria? ¿Cuál es el enfoque didáctico? Bueno, se dan cuenta que con esas preguntas comenzamos a definir nuestros desafíos. Pero a veces nada más los dejamos en desafíos. No lo tengo preciso. Como que medio lo leí, como que medio lo escuché, pero no lo has convertido en un reto. Lo has dejado en desafío. No lo entiendo, pero no acciono. No hago un plan de acción. No me planteo objetivos para superar ese desafío. ¿Ok? Eso es muy importante. Que sigo considerando que tengo muchos desafíos, pero a la misma vez no asumo ningún reto. ¿Qué me sigue presentando este modelo educativo? Formar alumnos que tengan un procesamiento de la información. Yo les pregunto, ¿saben cómo funciona el cerebro del niño? ¿Se han puesto a imaginar cómo funciona el cerebro? Los que construyeron la computadora hicieron la analogía con el cerebro humano. Es muy parecido, se llama teoría del procesamiento de la información. Con los 5 sentidos percibimos, más bien captamos las señales que nos brinda nuestro entorno, nuestro medio ambiente, y cuando pasa al sistema neurológico existe un procesamiento de la información. Les pongo un ejemplo. En el cerebro tenemos 100.000 millones de neuronas. Imagínense que la neurona es mi mano, mi brazo izquierdo. Los dedos son las dendritas, son los que se encargan de captar la información. Mi brazo es el axón. Para que el niño pueda aprender, tiene que comunicarse un axón con otro axón. Es como se procesa la información. Si el niño de primero comienza a leer la, ca, sa, de, ma, de, ra, es como si existiera a nivel neuronal cortocircuitos, es decir, que no pasa la información de manera fluida entre un axón y otro axón. Así funciona el cerebro. Y tenemos que entender cómo funciona para que yo pueda trabajar con mis niños con actividades que en verdad propicien aprendizajes. ¿Qué es lo que nos pide este modelo educativo? El manejo de las tecnologías de la informática y de la comunicación. ¿Cuántos de nosotros sabemos manejar todos los Office? ¿O no nos metemos a Word? ¿O no nos metemos a Excel porque es hoja de cálculo? Y ahí mejor no me meto con la hoja de cálculo. Pero ahora mi pregunta es, maestros, vean todo el aspecto derecho, que está a su brazo derecho de ustedes: inteligencia intelectual, razonamiento lógico, procesamiento de la información, tecnología de la informática y de la comunicación. Mi pregunta es, ¿yo tengo esas competencias? Si yo las tengo, podré formar a ese tipo de alumnos. Si no las tengo, tengo que comenzar a determinar mis áreas de oportunidad y debo de comenzar a trabajar en mis desafíos para convertirlos en un reto. Ahora, ¿qué nos plantea el lado izquierdo? Nos dice que vamos a formar alumnos que tengan control emocional. Es la otra cara de la moneda. Ahora ya no me refiero a inteligencia intelectual, ya me estoy refiriendo a una inteligencia emocional, que es lo que buscamos también en este modelo educativo. Control emocional, y tenemos que aprender a diferenciar, maestros, supervisores, jefes de sector, cuándo es una emoción y cuándo es un sentimiento. Ambos lo trabaja el humanismo, no es lo mismo. La emoción es momentánea, es espontánea.
y el sentimiento se construye desde el primer día en que el niño tiene el contacto con la mamá. Ahí se construye el sentimiento y la emoción es momentánea, espontánea. ¿Qué nos pide ese nuevo modelo educativo? Tener que desarrollar el carácter de la personalidad de nuestros alumnos. Preescolar, primaria y secundaria son los espacios donde nosotros construimos la personalidad del niño. María Montessori nos daba, pues, dentro de esos paradigmas, algunas consideraciones pedagógicas que debemos de tomar en cuenta. María Montessori consideraba al cerebro, sí, como una mente absorbente, como una esponja. En los primeros años de vida, todo lo que el niño escucha, ve, toca, lo interioriza y lo lleva a construir sus mapas neuronales. Si pones a tu hijo frente al televisor 2 horas al día, 3 horas al día, ¿qué va a aprender? Pues un lenguaje propio de los que están en la televisión. Pero si tú te pones a leer 30 minutos con tus niños, ¿qué van a aprender? Van a aprender un vocabulario mucho más amplio. Y no olviden que cada uno de nosotros habla como leemos, porque cada vez que tú lees, incorporas a tu proceso lingüístico algunos términos diferentes. ¿Qué nos pide este nuevo modelo educativo? Que desarrollemos el autoestima y el autoconcepto en los pequeños. Si se dan cuenta, ambas vertientes nos llevan al nuevo modelo educativo. Esa es la gran disyuntiva que tenemos. ¿Qué pasa si tengo a un jefe de sector competente, más un supervisor competente, más un directivo competente? Pues en mi escuela voy a tener a un maestro competente. Pero ¿qué pasa si uno de ellos no es competente? Hay una ruptura, hay un desequilibrio. ¿Se dan cuenta? Pero ahora, ¿qué pasa si soy un docente competente? Podré formar discentes competentes. No puedo formar a un niño basado en lo que yo no tengo, en lo que yo carezco, de lo que carezco como docente. Quiero fomentar lectores, pero yo no leo, ¿verdad? Y sigo todavía utilizando las planas en los niños desde preescolar, primaria. Ahora mi pregunta es, no me contesten, no diga yo sí, yo no, no me contesten, por favor. Nada más a nivel mental. ¿Te consideras un docente competente? Si tuviéramos al grupo de tus alumnos en este momento junto a ti y le aplicáramos una rúbrica para que te evaluaran, ¿conoces el resultado de esa evaluación? ¿O únicamente tomas parte de ese trabajo académico que tenemos que hacer con los muchachos como una actividad rutinaria, una parte rutinaria de nuestra vida? Levantarnos, irnos a trabajar, llegar, pasar lista, etcétera, etcétera, y retirarnos otra vez a casa. Aquí es importante que tengas presente cómo te conceptualizas. ¿Cómo te conceptualizas dentro de tu centro de trabajo? Sea en la supervisión, en la jefatura de sector o en tu escuela. ¿Y saben qué es lo más triste? Que nadie nos clasifica, sino que nosotros somos los encargados de autoclasificarnos. Dicen, ya viene Juan Manuel, es el que llega tarde. Pero no me clasificaron, yo me clasifiqué de esa forma porque soy el que siempre llega tarde. ¿Ok? Entonces es importante que para que tú puedas definir si eres un docente competente o no lo eres, tengas que determinar tus áreas de oportunidad en este nuevo modelo educativo. Si se dan cuenta, es importante, quiero precisarles esta parte. Cuando digo educador, tiene que ir acompañado del binomio que sea educando. Cuando digo maestro, digo alumno. Cuando digo enseñante, digo aprendiz. Cuando digo docente, digo discente.
van por binomios. Eso es muy importante también que lo conozcamos como maestros. A veces los manejamos de manera indistinta. Es que van por binomios. ¿Ok? Bueno, fíjense bien, ¿qué es lo que busca este nuevo modelo educativo? La función de la escuela ya no es enseñar a los niños. Ahora, ¿qué buscamos? Que ellos tengan sus estrategias propias de aprender a aprender. Por eso ya no debemos de utilizar las estrategias didácticas de enseñanza. Debemos de buscar estrategias didácticas de aprendizaje. Son dos tipos de estrategias las que manejamos en pedagogía: estrategias didácticas de aprendizaje y estrategias didácticas de enseñanza. Lo que busca el modelo educativo dentro de aprender a aprender son estrategias didácticas de aprendizaje que lleve al niño a un proceso de análisis y reflexión. Es lo que nos pide el modelo educativo. Vean, aprender a aprender. Vamos a ver qué es aprender a aprender dentro de este modelo educativo que lo hemos visto en la televisión con Nuño, con tantos personajes que les puedo asegurar que también ellos nunca se sentaron a analizar de manera profunda qué significaba aprender a aprender. ¿Ok? Vamos a darle un tratamiento 100% académico. ¿Qué es lo que busca aprender a aprender? Primero, que el niño y el docente, o que el docente y el niño tengan comprensión lectora, es decir, competencia lectoras. La primera pregunta por $1.000.000. ¿Quién lee por lo menos 3 veces a la semana? Segunda pregunta, ¿qué tipo de literatura lees? Si es literatura, si es de aspectos informativos, científicos, pedagógicos, o es tu revista de TV Notas, ¿no? Porque puede ser que sí estés leyendo, pero tengas ese tipo de literatura dentro de tu acervo. ¿Quién aplica estrategias de lectura? El muestreo, por ejemplo, como estrategia de lectura. Abstraer de todo el texto un párrafo que te permita analizarlo y que te permita llevar más allá a los niños. Los que están en secundaria trabajando, espero que haya maestros de secundaria, les piden la lectura del Mío Cid, siglo 2017 o 2020 o siglo XII, maestros. Mío Cid. ¿A qué siglo pertenece la obra? 2012, 2013, 2017, siglo XII. Siglo XII, ¿verdad? Época feudal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con mis jóvenes? Tener que sacar una muestra del texto para que se analice y nos vamos hacia el siglo XII. La cultura del siglo XII. ¿Cómo vestían en el siglo XII? ¿Cuál era la jerarquía en el siglo XII? ¿Cuál era la armadura en el caballo? Claro. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy potenciando la comprensión lectora en los niños, en mi hijo, en mis alumnos. El segundo aspecto que es muy importante, la expresión escrita y verbal. Vean lo que implica la expresión escrita y verbal. Vamos, cuando redactamos buscamos 2 aspectos importantes. 1, la coherencia, y 2, la cohesión. Coherencia, que tenga relación el párrafo 1 con el párrafo 2, etcétera, etcétera, etcétera. Cohesión, uso de comas, punto y coma, punto y aparte, 2 puntos suspensivos, 3 puntos suspensivos, guión largo, guión corto, paréntesis, corchetes, mayúsculas, minúsculas, entrecomillado. ¿Sí nos damos cuenta? ¿Qué nos está pidiendo este modelo educativo? No sé si ya definiste algunos desafíos. No sé si ya vas determinando cuáles son tus desafíos que tienes ante este nuevo modelo educativo. Nos pide además que tengamos que entender el mundo natural y social, conocer fenómenos naturales, pero también fenómenos sociales. Ejemplo, el último sismo que tuvimos es de carácter natural, pero trajo consecuencias a nivel social. Se cambió el presupuesto para el 2018 basado en un fenómeno
natural. Un ejemplo. Tenemos también que buscar estrategias para que nuestros alumnos entiendan este proceso de fenómenos sociales y naturales. Razonamiento analítico crítico. Yo le agregaría otra palabra más, reflexivo. Porque, vean, no pierdan de vista la palabra reflexivo o reflexión. A partir de esta palabra, reflexión, vean todas las palabras que se derivan. Reorientar. La reflexión me permite redefinir, redimensionar, reconceptualizar. ¿Se dieron cuenta? Y todas surgen a partir de una actividad, que es el proceso reflexivo. No lo tenemos que dejar a un lado. La creatividad es otro aspecto que nos piden de este modelo educativo. ¿Cómo podemos trabajar la creatividad? Digan a sus niños que tomen una hoja en blanco, le dan un lápiz y le piden que dibujen los objetos, la mayor cantidad de objetos posibles a partir de 2 círculos, no más de 2 círculos. Y se van a dar cuenta de la creatividad que tienen los niños al construir objetos a partir de 2 círculos. Tenemos que comenzar a incentivar al niño con la creatividad. Habilidades socioemocionales. Queremos desarrollar en este ámbito de aprender a aprender habilidades socioemocionales. Si la primera persona que llega al grupo es la maestra y no saluda, y el niño no se le acerca, entonces, ¿cómo queremos fortalecer aspectos socioemocionales en el grupo si la primera que pone la barrera es la maestra? Y cuando golpea la mesa, también está imponiendo orden y autoridad. Dice, yo soy la que manda en este espacio. Entonces mi pregunta es, ¿cómo queremos establecer aspectos socioemocionales con nuestros niños en educación básica? Otro aspecto importante de aprender a aprender es el área de los deportes. En preescolar le llamaban campo formativo de desarrollo físico y salud. ¿Sí lo recuerdan? Y en primaria y secundaria lo llaman como educación física. Para que vean cómo se siguen conservando algunos elementos. Arte y cultura. En preescolar se llama, todavía que en el 2011, expresión y apreciación artística. Y en secundaria y en primaria, ¿cómo se llama? Nada más educación artística. Es lo que nos pide el modelo educativo dentro del aspecto de aprender a aprender. Pero les comentaba al inicio que aprender a aprender corresponde a la estructuración cognitivas superiores. ¿A qué me refiero? A ver, imagínense que les digo ñu. ¿Qué es un ñu, maestros? ¿Un ñu? Un animal híbrido porque tiene apariencia de 2 animales. ¿Dónde vive? Aquí en el zoológico Xochitl dicen, ahí vive uno, ¿verdad? Pero los demás viven en la sabana africana, ¿verdad? Es un animal africano. ¿Sí o no es africano? El ñu. ¿No? El maestro, ¿de dónde es el ñu? De Sudamérica. Bueno, lo que hemos visto es un animal africano. Nos dice el maestro, hay otro que es parecido ahí. Uno es parecido al avestruz y otro un animal como la vaca. Ah, muy bien. El ñu, al que nos referíamos, animal híbrido, apariencia caballo, apariencia un toro, pero sí es de la sabana africana, sí es de África, ese animal. Bueno, con ese ejercicio que les pongo, imagínense que el cerebro se estructura en ordenadores. Y hay un ordenador que es de animales, y cuando les digo ñu, sale el ordenador. Y si no hay información, el niño comienza a tener un proceso reflexivo. Dice, ¿por qué ese animal no lo conozco? ¿Dónde vive ese animal? ¿Qué característica tiene ese animal? Si en el ordenador mental ya estuviera la palabra ñu, va a aparecer a nivel neuronal la imagen del ñu.
Entonces, ¿qué estamos buscando desarrollar? Las funciones cognitivas superiores a través de conocer cómo funciona el cerebro. ¿Ok? Este nuevo modelo educativo lo sustentan 4 pilares. Si analizamos ahí, no está aprender a aprender. A ver, revísenlo. Está implícito, claro. Muy bien. Entonces, tenemos que definir para que no se vayan a balconear cuando estén platicando con otros colegas o estén en otro curso, etcétera, etcétera, y digan, el pilar de aprender a aprender, ya detectamos que no es pilar. Se desprende de aprender a conocer. Y son los 4 pilares que tenemos. Los conocemos como los 4 pilares de la educación. Los llegamos a conocer como los 4 pilares de la UNESCO. De la misma forma los hemos conocido, que es aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir, y el último, que es aprender a hacer, contiene a los 3 anteriores, para que vean la riqueza que tienen los 4 pilares de la educación. En aprender a ser como persona, vienen los otros 3 anteriores ya incluidos. El aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir. Para que vean la enorme diferencia que existe cuando leemos un texto y nos dice únicamente aprender a aprender. Aprender a aprender, nunca lo habían escuchado ustedes como un pilar quizá, o lo confundían como un pilar, pero vean, aquí está, espero que se logre ver al final, aquí está, número 1, aprender, aprender. ¿Sí logran diferenciarlo? ¿Sí logran observarlo? Bueno, aprender a aprender se deriva de aprender a conocer. ¿Dónde lo podemos encontrar de manera más amplia? En el libro de La educación encierra un tesoro, que fue impreso por la UNESCO. Mi pregunta, maestros, ¿quién creen ustedes que haya sido el autor de estos 4 pilares de la educación? Delors, claro, pero nunca lo hemos escuchado como 4 pilares de Delors, siempre de la UNESCO o de la educación. Aquí les presento a Delors. Delors es un pedagogo, economista, pedagogo porque tuvo la visión de ver cómo mejorar la educación a nivel mundial. Pero Delors participó en un congreso internacional que fue promovido por la UNESCO en 1996. Y recuerden que todos los documentos que llegan a una organización, a un organismo que emite una convocatoria, las ideas ya no es del autor, son de la organización que emitió la convocatoria. De ahí que conozcamos estos 4 pilares como de la educación o de la UNESCO. Pero Delors fue el que lo planteó. Bueno, tenemos este personaje que nos vuelve a mencionar los 4 pilares y nos llevan los 4 pilares de la educación a la vinculación con los principios pedagógicos. Antes de que iniciar los principios pedagógicos, es importante que pongamos en el ring qué es la pedagogía y qué es la didáctica, porque si no nos vamos a hacer pelotas, ¿verdad? Entonces, 2 aspectos importantes que debemos de conocer dentro de este modelo educativo es qué es la pedagogía y qué es la didáctica. Cuando hablamos de pedagogía, nos referimos a aspectos teóricos que sustentan un plan y programas de estudio. Cuando hablamos de la didáctica, es a través del proceso de la intervención pedagógica, del encuentro de la intervención docente en la aplicación de estrategias, material didáctico, etc. Donde se dan los binomios contenido, método, estrategia, relación maestro-alumno, etc. Ahora, entonces voy a hablar de principios pedagógicos. Me voy a ir a la parte teórica que sustenta a los planes y programas de estudio.
de ese modelo educativo 2017. El primer principio pedagógico me dice poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. Por eso les dije que los enfoques pedagógicos, uno de ellos era el aprendizaje centrado en el alumno. Y tenemos el segundo eje del modelo educativo, que es escuelas al centro, en procesos de autogestión, que ya lo vieron en otros días anteriores. Pero aquí hablamos de una gestión pedagógica, es decir, el que está en el centro es el alumno. Es el primer principio pedagógico que tenemos dentro de este modelo educativo. El segundo, tener en cuenta los saberes previos del estudiante. Muchas veces los saberes previos también los encontramos con las palabras aprendizajes previos. También lo podemos definir de esa forma en algunas literaturas. Ahora, ¿qué es el aprendizaje previo? Es lo que el niño ya tiene como saberes anteriores que fueron consolidados bien en un grado anterior de la escuela, ¿verdad? O en otro momento académico. Vean, ¿qué es lo interesante del aprendizaje previo? La teoría pedagógica es de David Ausubel, que va muy engarzada con los aprendizajes significativos. Si yo tengo un aprendizaje previo, el ñu, por ejemplo, es mi aprendizaje previo que es un animal híbrido, ¿verdad? Lo engarzo, es decir, lo tengo que vincular con un saber nuevo. Me voy a la enciclopedia, me voy al internet, hago un mapa conceptual, un mapa mental, y la información del ñu se amplió. ¿Qué propició? Que el saber previo o el aprendizaje previo más el aprendizaje nuevo va a tener como producto aprendizajes significativos. Maestros, a veces confundimos el aprendizaje significativo. Creemos que el aprendizaje significativo es el que se da cuando el niño lo aplica. El aprendizaje significativo es de estructura cognitiva. Aquí sucede el aprendizaje significativo a nivel neuronal, que en un momento lo voy a engarzar con otro tipo de aprendizaje. El tercer el principio pedagógico me dice brindar acompañamiento al aprendizaje. Maestros, ¿sí recuerdan que veíamos cuáles eran los roles del docente? Decían, mi rol es asesor, mi rol es guía, mi rol es facilitador. ¿Sí los escucharon alguna vez? Pero ahora el rol en este modelo educativo cambia. Te están pidiendo que tu rol sea de acompañante. ¿Ya checaste? No porque lo diga Juan Manuel, te lo está pidiendo tu tercer principio pedagógico. Ofrecer acompañamiento al aprendizaje. En secundaria, ¿tenemos maestros de secundaria? Sí, levanten la mano los maestros de secundaria. Muy bien, gracias maestros. Los de secundaria, ellos tienen que elaborar un proyecto de asesoría y de tutoría. Es decir, ellos ya están brindando un acompañamiento más cercano a los estudiantes. Ese modelo que ya existe en secundaria es el que se está pretendiendo bajar a primaria y a preescolar. ¿Ok? Por ese principio pedagógico que tenemos dentro del modelo educativo. El número 4, conocer los intereses de los alumnos. Este principio no es nuevo, lo tenemos desde el 93 y el 2011, ¿verdad? Y se vuelve a repetir en el 2017. Por eso les decía que no entendiéramos el modelo educativo 2017 como un proceso de talar, es un proceso de injertar. ¿Ok? Tenemos el principio pedagógico número 5. Estimular la motivación intrínseca en los alumnos. Aquí lo que busca, como está basado en el humanismo, está dejando a un lado la psicología instrumentalista, ¿verdad? Lo de estímulo-respuesta. Es lo que está dejando a un lado. Recuerden que antes era, te doy un premio si obtienes este resultado. Hoy lo que se busca es que la motivación sea a través de el lenguaje asertivo y podamos construir estructuras cognitivas en los niños basados en la autoestima. De ahí que sea una motivación intrínseca.
El principio pedagógico número 6, reconocer la naturaleza social del conocimiento. Todo lo que aprendemos está destinado para utilizarlo a nivel social. La naturaleza del conocimiento. El Homo habilis hizo la lanza para poder establecer una relación en su sociedad, que era la casa de los animales. ¿Ok? Aquí nosotros utilizamos procesos. El niño no lo sabe, pero tú como docente sí tienes la responsabilidad de saberlo. Aquí en el principio número 6, reconocer la naturaleza social del conocimiento, existe una teoría que estudia cómo se genera el conocimiento. Esa disciplina se llama epistemología. Quizás alguna vez escucharon hablar de la epistemología. Estudia la naturaleza del conocimiento a través de la heurística y de la hermenéutica. Dos aspectos que utiliza la epistemología. Y llegamos al número 7, que es el aprendizaje situado. Este sí es in situ, es en el sitio. ¿Ok? Imagínense que quiero que mi alumno se aprenda el número 2 y voy a trabajar con él el número 2 desde afuera de la escuela. Es decir, le doy 2 monedas a Memito y Memito va a la tienda de Doña María y ve que puede comprar con 2 monedas de 1 peso. Ya lo estoy llevando al sitio. Por eso se llama aprendizaje situado. ¿Qué busca el aprendizaje situado? Reducir la brecha de lo que la escuela enseña y lo que el niño necesita en su vida social. Es lo que busca el aprendizaje situado. ¿Ok? Tenemos entonces 7 principios pedagógicos hasta este momento, pero tenemos otros 7. El modelo educativo 2017 plantea 14 principios pedagógicos. El número 8, entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje. Muchas veces realizamos la planeación, bueno, el formato de planeación, ¿verdad? Pero no coincide con los instrumentos de evaluación. Y el modelo educativo lo que pretende es que estén muy vinculados. Maestros, ¿qué paradigma de evaluación estamos trabajando con el 2011? ¿O qué tipo, pues? ¿O con qué enfoque? Retírese tantito el micrófono porque Ok, muy bien. ¿Ahí ya me escuchan mejor? Ahí. Muy bien. Dentro de los paradigmas, enfoques de evaluación, ¿cuál plantea el 2011? formativa. Es una evaluación formativa. ¿Por qué formativa? Porque está basado en el primer enfoque pedagógico, que es el socioformativo. Entonces se vuelve a repetir, tiene que coincidir con su proceso de evaluación. Si no, no habría pues una paridad entre ambas. ¿A dónde me lleva el proceso de evaluación formativa? A procesos de autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación y, si fuera posible, hasta la metaevaluación, es decir, evaluar a la misma evaluación. A eso nos lleva precisamente la evaluación formativa. A través de la autoevaluación tenemos que ir definiendo las áreas de oportunidad. ¿Ok? El principio pedagógico número 9, modelar el aprendizaje. Y fíjense muy bien a qué se refiere con modelar el aprendizaje, que los maestros somos modelos de conducta. Significa entonces que si el maestro quiere formar lectores, el maestro tiene que tener lectura. Si el maestro quiere desarrollar alumnos que potencien su pensamiento lógico-matemático, ellos también tienen que desarrollar su pensamiento lógico-matemático. O sea, el maestro es modelo de conducta para el niño. Como principio pedagógico número 9. El número 10, valorar el aprendizaje informal. Ese no existía en el 2011. Ese sí es nuevo en este modelo educativo. Valorar el aprendizaje informal. Juan Jacobo Rousseau nos decía que los niños no fueran considerados como una hoja en blanco, que ellos ya traían saberes desde que venían de casa.
El aprendizaje informal, vean a sus muchachos, ¿qué información no tienen del Internet en estos momentos? Y se da de manera informal porque no hay un sistema, no hay una estrategia, no hay una metodología que aplique el niño, pero él utiliza la parte empírica para analizar algún texto con el que se encuentra. Entonces, el aprendizaje informal se considera en este nuevo modelo educativo. En el 2011 no existe como tal la valoración al aprendizaje informal. Tenemos el principio pedagógico número 11, valorar la interdisciplinariedad. Eso ya lo hemos trabajado, no es nuevo. Dentro del modelo educativo 2011 lo manejamos como transversalidad. Entonces la transversalidad siempre está basado en la interdisciplinariedad. Entonces de ahí es importante tenerlo presente como un principio pedagógico dentro de este modelo educativo. Tenemos el número 12, favorecer la cultura del aprendizaje. Pero esa cultura del aprendizaje la debemos de entender y debemos de tomar en cuenta el error. Recuerden que el error es la antesala del aprendizaje. Y hay toda una pedagogía que se llama la pedagogía del error. Y si nuestros niños se equivocan, no se preocupen. Están en el proceso de la construcción de ese aprendizaje esperado. Entonces, esta pedagogía del error, yo les sugiero que la analicen, la reflexionen en un círculo de estudio con sus amigos, con sus docentes, para que puedan analizar qué tan benéfico es trabajar esta pedagogía. Y es un principio pedagógico en este modelo educativo. ¿Cómo funciona el error en el niño? Nos ayuda a manejar sus emociones, sus impulsos y sus procesos de aprendizaje. Les comento que estaba dando una capacitación en el puerto de Acapulco, eran puros supervisores, jefes de sector y directores. Ustedes saben, aquí los maestros de área de matemáticas, que el sistema de numeración que tenemos es base 10, porque son 10 unidades forman a una decena, 10 decenas a una centena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en Acapulco trabajamos base 20, no base 10. Y le enseñamos el proceso, primero el concepto a los jefes de sector, supervisores, directores, después el procedimiento y el ejercicio, ya para que ellos tuvieran que hacerlo. Como la intención era que todos se equivocaran, ¿verdad? Que no supieran resolver un ejercicio de base 20, llevé un marcador rojo y le puse un 5 con el marcador rojo. ¿Qué emoción manifestaron los maestros? Les estoy hablando de jefes de sector, supervisores, había jefes de enseñanza de secundaria también y directivos. Asumieron la misma actitud que asume un niño en primaria. Vieron su cuaderno, se fueron a sentar, ya no se movieron de su lugar, veían el cuaderno y movían la cabeza. El error me va a permitir el manejo de emociones, de impulsos. Entonces no se preocupen si nuestros niños se equivocan. ¿Por qué es importante que se equivoquen? Para que ustedes puedan definir en qué parte, en qué nivel del proceso se encuentran, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta al error. Es un principio pedagógico en el 2017. El número 13, apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje. Entre más numeroso sea un grupo, hay mayor relaciones interpersonales, hay mayor aprendizaje. ¿Ok? Entonces de aquí que se les pida que formen equipos. ¿Sí analizaron el libro de los que están en primaria de desafíos matemáticos? Los que son de primaria, levanten la mano los de primaria. Muy pocos, ¿ok? Venía el libro estructurado, el de matemáticas, como desafíos. La mayor parte de los desafíos matemáticos se resolvían en binas, en tercias o en equipo. ¿Por qué? Por estar trabajando la diversidad cognitiva también, ¿ok? Como principio número 14, usar la disciplina como apoyo para el aprendizaje. La disciplina nos lleva a un proceso que se llama autorregulación de conductas. Si nosotros logramos que nuestros niños, padres de familia, hoy maestros,
Si yo logro que mi hijo logre su autorregulación, tengo garantizado un niño con éxito. Si no sabe autorregularse, ¿sí? Pues bueno, no va a terminar una carrera, va a andar experimentando en carreras distintas, o simplemente un día, 2 días no nos va a llegar a casa porque aún no sabe regular su conducta. Y ahí volvemos a tener como sustento a esa parte de la educación socioemocional, a través de la regulación de conductas. Si tienen hijos pequeños, hagan el siguiente ejercicio. Van a tomar un caramelo y le van a decir a su hijo, te lo voy a dar, pero si hoy no te lo comes, el día de mañana te voy a dar 2 más para que tengas 3. Si él quiere tener la cultura del esfuerzo, comenzar a trabajar la cultura del esfuerzo, se va a esperar para el día de mañana. Si no la tiene, se lo va a comer después de que se lo has dado a tu pequeño. Entonces, como principio número 14, buscamos la autorregulación. La disciplina, sí, pero a través de un proceso de autorregulación para tener y obtener aprendizajes. Es lo que sustenta al modelo educativo como principios pedagógicos. Una palabra que ha sonado demasiado y nos ha metido en conflicto es la palabra aprendizaje clave. Es una cita textual del modelo educativo. Nos dice, para su organización y su inclusión específica en los programas de estudio, los aprendizajes claves se han de formular en términos del dominio de un conocimiento, una habilidad, una actitud o un valor. Cuando se expresan de esta forma los aprendizajes claves, se concretan en aprendizajes esperados. Es decir, primero existen los aprendizajes claves agrupados pedagógicamente hablando en 3 grupos, que en un momento lo vamos a ver, y los aprendizajes esperados son de orden didáctico. ¿Ya marcaron la diferencia? Los aprendizajes claves son de orden de agrupamiento de los saberes desde un punto de vista pedagógico. Y el aprendizaje esperado se conceptualiza desde un punto de vista didáctico a través de la intervención docente. ¿Ok? Hemos manejado aprendizaje informal, aprendizaje situado, aprendizaje significativo. Hoy agregamos 2 más, aprendizaje clave y aprendizaje esperado. Se dan cuenta que en el modelo educativo 2011 la palabra aprendizajes esperados ya lo conocíamos, se vuelve a repetir en el 2017. ¿Ok? ¿Cómo se encuentran agrupados los aprendizajes clave? En 3 grandes grupos. El primero, en el campo de formación académica. En ese campo de formación académica vamos a encontrar lenguaje y comunicación. Para primaria y secundaria lo que es español, lengua materna. El segundo es pensamiento matemático. Y tercero, exploración y conocimiento del mundo natural y social. Es el primer grupo de aprendizajes clave. En el primer grupo que se llama campo de formación académica. El segundo grupo es el área de desarrollo personal y social. Aquí el grupo de saberes vamos a encontrar ahí artes, educación socioemocional y educación física. De esa forma se agruparon los aprendizajes clave en ese ámbito, en esa área de desarrollo personal y social. El tercer grupo, y que ya lo analizaron en otra conferencia anterior, que es el ámbito de la autonomía curricular, bien para fortalecer aspectos académicos o para lo que es la promoción de desarrollo personal y social, o para nuevos contenidos relevantes, conocimientos regionales o proyectos de impacto social. Ese tercer grupo de autonomía curricular es la parte optativa.
¿Sí han analizado algunos planes y programas de estudio cuando estudian un posgrado o una licenciatura que dice optativas? Bueno, esa optativa yo la decido qué asignatura cursar. Aquí en autonomía curricular, el mismo consejo técnico escolar, con el directivo, con el supervisor, con el jefe de sector, van a ver las prioridades y definir su autonomía curricular. Pero es la parte optativa que ustedes decidan. Si ustedes ven que en su centro educativo hay mucho bullying, pues se van a ir a tener que elaborar algún proyecto que tenga que ir encaminado a la educación socioemocional. Hay aspectos regionales. Los que están en primaria y conocen los aspectos regionales en un libro que se llama Guerrero, en primaria. En preescolar no existe. Hoy pretenden implementarlo también a nivel de preescolar, esa parte optativa. Bueno, de esta forma se agrupan todos los aprendizajes clave en 3 grupos. Primero, campo de formación académica. El segundo, áreas de desarrollo personal y social. Y el tercero, ámbito de autonomía curricular. Ahí está el grupo de aprendizajes claves. Ahora, estos aprendizajes clave se van a desarrollar de preescolar a secundaria. Si recuerdan ustedes, el acuerdo 592 hablaba de 4 periodos. ¿Sí lo recuerdan? Primer periodo, primero a tercero de preescolar. Segundo periodo, ¿sí ya lo recordaron? Bueno, en ese modelo educativo 2017 no son periodos, son etapas. Y se está tomando en cuenta como punto de partida a la educación inicial, aspecto que no consideraba el 2011, la educación inicial. ¿Ok? En ese nuevo modelo educativo se considera educación inicial como punto de partida y tenemos un grado transicional, que es el primer grado de preescolar para iniciar la primera etapa. Y al término de la segunda etapa, tenemos nosotros otro grado transicional, ¿verdad? Que tenemos, que es el primer año de primaria dentro de la segunda etapa. Y en tercera etapa tenemos, terminamos el 6º año y para iniciar la cuarta tenemos un grado transicional que es primero de secundaria. ¿Se dan cuenta que tiene una estructura diferente? Se buscó hoy la articulación a partir de un grado transicional, de transición, niño de preescolar que transita a primaria, el niño de primaria que transita a secundaria. Son los grados transicionales que se consideraron en la estructura de este nuevo modelo educativo. ¿Qué es importante en este modelo educativo, maestros? Que tengamos bien presente qué tipo de alumnos queremos lograr al término de 12 años de estudio. Todo lo que es la estructura de educación básica. El primer rasgo que tenemos es, se comunica con confianza y eficacia. Segundo, fortalece su pensamiento matemático, gusta de explorar y comprender el mundo natural y social, desarrolla el pensamiento crítico y resuelve problemas con creatividad, posee autoconocimiento y regula sus emociones, tiene iniciativa y favorece la colaboración, asume su identidad, aprecia el arte y la cultura, cuida su cuerpo, muestra responsabilidad en el ambiente y emplea habilidades digitales. Al término de la secundaria, el joven tiene que saber hacer todo lo que tenemos ahí. Es un conjunto de competencias que se consolidan en los rasgos deseables del perfil de egreso. Ese es el producto que tenemos que comenzar a formar desde el nivel preescolar. Ahora quiero que hagamos este ejercicio. Vean, focalicen su atención en los 2 primeros rasgos deseables. Se comunica con confianza y eficacia y fortalece su pensamiento matemático. Vamos a ver dónde se encuentra. ¿Cuál fue el primero? Se comunica con confianza y eficacia. A ver, ¿en qué conjunto de aprendizajes clave lo voy a encontrar? En el de formación académica, donde me dice lenguaje y comunicación.
¿Ya checaron dónde lo encontramos? ¿Ya? Ok. ¿El segundo cuál fue? Lo de pensamiento matemático, el fortalecimiento del pensamiento matemático. ¿Dónde lo encontramos? En el primer grupo de aprendizajes clave que se llama campo de formación académica y es pensamiento matemático. ¿Ok? Ya se dieron cuenta de la enorme vinculación que tenemos entre lo que son los rasgos deseables del perfil de egreso con el conjunto de aprendizajes clave. ¿Ok? Bueno. Después de tener presentes los rasgos deseables del perfil de egreso, ¿qué debo de cuidar mucho en este modelo educativo 2017? Vean, este esquema me resume todo lo que les he dicho sobre los aprendizajes. Aquí tenemos los aprendizajes clave. En ese grupo de aprendizajes clave se encuentran organizados en 3 grupos de manera pedagógica, curricularmente hablando. Recuerden que esos aprendizajes clave posteriormente se convierten en aprendizajes esperados. ¿Cómo voy a lograr un aprendizaje esperado? Utilizando el aprendizaje informal, el aprendizaje significativo y el aprendizaje situado. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la parte en cómo vamos nosotros a consolidar a los aprendizajes clave. Vean la enorme vinculación que existe entre todos. El de mayor jerarquía, el aprendizaje inclusor es aprendizajes clave. Después aprendizajes esperados y posteriormente la tipología de los 3 anteriores. ¿Cuándo voy a conocer a mi primer generación de niños que fueron formados con el nuevo modelo educativo? Los niños que inicien sus estudios en preescolar el próximo ciclo 2018-19 van a culminar su formación en educación básica hasta el 2030. Y en el 2030 voy a conocer si ese modelo educativo fue lo que esperábamos en educación o volvemos a tener otro tropiezo enorme en el modelo educativo. Sí, hasta dentro de 12 años vamos a conocer a la primera generación que creció, que se formó con el modelo educativo 2017. Pero bueno, lo tenemos en puerta. Lo iniciamos el próximo ciclo escolar. Les comento cómo se va a iniciar el próximo ciclo escolar. El grupo de aprendizajes clave de formación académica va a iniciar en todos los grados de educación preescolar, de primero a tercero. En primaria, primero y segundo. Y en secundaria, únicamente en primer grado, en ese grupo. En el grupo de desarrollo personal y social de ese conjunto de aprendizajes clave, iniciamos con los 3 de preescolar, los 6 de primaria y los 3 de secundaria. Se inicia al 100%. El de autonomía curricular lo iniciamos también desde primero a tercero de preescolar, de primero a sexto y de secundaria de primero a tercero, tal y como nos marca la normatividad para el próximo ciclo escolar. Para el ciclo escolar 2019-2020 vamos a iniciar o vamos a continuar con el modelo en la formación académica únicamente, porque de desarrollo personal y social y curricular en el 18-19 se tiene que iniciar al 100%. Y en la formación académica iniciamos en el ciclo escolar 19-20 de tercero a sexto de primaria y segundo y tercero de secundaria. Para que vean que ya tenemos el modelo educativo en puerta, pero aún no sé, me gustaría saber, ¿ya definieron sus desafíos? ¿Ya identificaron sus áreas de oportunidad? Yo te diría que no pensaras mucho, que agarraras una hojita
y comiences a escribir por lo menos cuáles son tus áreas de oportunidad y qué debes de comenzar a hacer para darle una respuesta a esa necesidad educativa que tienes en tu persona. ¿Ok? Porque bueno, vean qué competencias docentes debo poseer para lograr formar a este niño, por poder trabajar este modelo educativo. Primero, dominio de contenidos del modelo educativo y programas de estudio. Yo te sugiero que no te quedes con la primera versión ni con la primera charla. Agarra el modelo educativo y emplea la técnica de desmenuzar. Acuérdate cuando tu mamá te pedía que desmenuzaras la pechuga de pollo para las chalupas. Ibas por capas de piel, capas de piel, capas de piel y llegabas al hueso cartílago. ¿Sí lo recuerdan? Así desmenuza el modelo educativo. No te quedes con la primera impresión. Analízalo y reflexiónalo. Segundo, generar ambientes de aprendizaje. Si sientes que tu área de oportunidad va hacia el aspecto socioafectivo, comiénzalo a trabajar en tu persona. Cuando llegues con tus niños, saluda a todos tus niños. Si los puedes saludar de mano, de mano. ¿Ok? Entonces esa parte también la tienes que comenzar a definir. Tienes que comenzar a modificar algunos aspectos de tu práctica docente. El que sigue, conocer, desarrollar y evaluar procesos cognitivos de orden superior. Yo te sugiero que hagas esa prueba. No se la apliques a tus niños, ni en preescolar no se puede aplicar, en primaria sí y en secundaria. Elabora un mapa conceptual. Primer paso. Identifica todos los conceptos que ocasionan complejidad dentro de la lectura que estás haciendo. Segundo, jerarquízalos. Después de haberlos escrito, jerarquízalos. Tercero, identifica el concepto inclusor, es decir, aquel concepto que incluye a todos los otros. Después de eso, define conectores. ¿Qué conectores voy a utilizar? Y vas a estar en un proceso de aprender a aprender. ¿Ok? Porque uno de los grandes retos que tenemos ahora es la discriminación de información. Escucha cualquier palabra que tú quieras en internet y ve cuántas páginas se despliegan de esa palabra. Ahora, ¿cuál es la correcta? El proceso de discriminar información, que es una actividad cognitivo de nivel superior. No me refiero de estudios, me refiero del proceso neurológico. El que sigue, la planeación. Muchas veces concibimos a la planeación con el formato. Ese es el formato de planeación. El proceso de planeación es un proceso cognitivo. Es diseñar el futuro estando en el presente. Entonces entendamos el proceso de planeación de esa forma. No es lo mismo que yo aplique títeres de guante en preescolar, que quizá utilice mejor un video, no sé, pero estoy diseñando el futuro desde el presente. Ese es el proceso de planeación. No estoy hablando del formato que van a entregar a la parte directiva. ¿Ok? El último punto, instrumentos de evaluación. Tienes que aprender a diferenciar qué quieres evaluar. ¿Qué instrumento es el que se adecua a tus necesidades? Si es una lista de cotejo, si es una escala de valoración y estimación, o es una rúbrica. No sé qué quieras evaluar. Entonces es lo que tienes que diseñar, tus instrumentos de evaluación. Yo espero que con esta plática que tenemos, con esta conferencia, definas cuáles son tus desafíos, pero que los conviertas en retos. Realmente tengas que elaborar un plan de acción para ti. El que se va a evidenciar en el grupo somos nosotros. El que va a reconocer tu trabajo es el alumno y los padres de familia. ¿Ok? Entonces yo te pido que comiences a definir tus áreas de oportunidad y comiences a elaborar un plan de acción. Maestros, fue un gusto enorme estar con ustedes, dar un panorama curricular, pedagógicamente hablando y académicamente hablando, del modelo educativo 2017.
nuestro Juan Manuel Ramírez, importante, la Secretaría de Educación y hicieron esfuerzos
yo quisiera hacer una pregunta. Me llama mucho la atención los últimos puntos que dijo acá, que eran de competencias. Creo que cada quien tiene su punto de vista respecto a las competencias. Y les digo que digo que este modelo no se trata de integrar, pegar. Entonces, yo no entiendo si fue este modelo que investigado o más fue porque eso es lo que no entender. Porque era más integrar. Y ahora también de ese modelo educativo, ahora sí va a ser obligatorio para todos los docentes. Donde agradecemos así abiertamente de recursos para ciertas zonas donde no puede, o sea que no puede caminar ese modelo. ¿Por qué? Porque agradece muchos recursos en adecuaciones en varias partes del estado. Por lo tanto, para mi punto de vista, pues se necesita hacer mucho trabajo por parte del gobierno para que esto modelo que va a caminar, pero también quisiera que me explicaran un poquito respecto a las competencias, porque yo tengo conocimiento, he estudiado algo de competencias, y competencias para mí quiere decir preparar a alguien con un enfoque productivo. Así lo manifiestan ciertos ciudadanos que caminan a esta persona que nosotros vamos a discutir, a este camino, para serlo productivo. Y desde ese punto de vista, para mí, pues se le quitan muchas cosas al niño que estamos formando. Porque ya sabemos en este momento que el niño lo debemos preparar analítico de ejercicio respecto donde se encuentre a toda la problemática que existe en la sociedad, inclusive en los momentos que estamos viviendo, por qué se dan estas circunstancias de problemas, y sabemos y darle a entender por qué se dan todos estos problemas, porque el niño, a partir de eso, empieza a pensar por qué se dan toda esta necesidad de problemas dentro del segundo social que el niño se está desarrollando. Quisiera nada más esto de las competencias. Yo tengo mi enfoque respecto a esto. Ahora sí, dice usted, yo izquierdo y los más pegamos aquí. ¿Cuál es la línea que vamos a seguir? Para trabajar competencias tiene que definir primero bajo qué paradigma se encuentra el concepto que usted tiene de competencia. Y las competencias las va a clasificar en competencias genéricas, competencias disciplinares y competencias profesionales. En el grupo de competencias profesionales son las que les marqué al último, competencias profesionales para la docencia. Entonces, si usted manifiesta que tiene su propia conceptualización, lo que yo sí le puedo decir como una propuesta es que compare diferentes autores y se forme su propio criterio. Pero sí, competencias profesionales, dentro de ese grupo están las competencias docentes, como conjunto de competencias, maestro. Doctor, yo quisiera dar una opinión sobre el gobierno federal nos ha venido el modelo, al menos en los medios, como un buen modelo. Considero que ponerle al modelo, a lo que escriben, a lo que ponen ahí en documentos, palabras más, menos palabras, no es como abonarle en lo profundo al documento, porque el profesor hablaba de la palabra transición. Esa palabra transición pareciera que como maestro un paso o dos pasos más adelante que el documento, cuando nosotros hablamos de transición en esos momentos desde hace años. Desde hace años hablamos de esa palabra y apenas aparece en el modelo. No es nuevo. Ahora, yo soy estudiante de secundaria y quisiera preguntar qué hacen en el momento de que
de que podés hacer aquí planeado con otras personas y que no lleguen, porque al menos en la secundaria desde el 2006 hemos manejado esos niños desde el 2017 y no van a saltar a los nuevos millones, menos de los millones. ¿Qué hacen? ¿Cómo trabajar? Porque nosotros en el momento de la escuela y acabó porque nosotros nos ponen la música y nosotros trabajamos. Pero si no está el libro que es el problema. Cuando iniciaba la conferencia, por eso les comentaba que era un tratamiento académico de análisis curricular, pero yo le puedo dar la siguiente sugerencia, maestro. Recuerde que va a empezar en primer año de secundaria. Imaginemos que a usted le toca primer año, ¿verdad? Usted tiene herramientas dentro de planeación, no nada más de un solo ciclo escolar, quizá ya tiene 4 o 5 años trabajando en telesecundaria. Yo te sugiero que tengas que revisar el programa de estudio de telesecundaria en primer año y tú puedas ir definiendo cuáles son tus aspectos de contenido que los vas a convertir en tu conjunto de aprendizajes esperados que los vas a trabajar en el salón de clase. Yo te puedo asegurar que en algún momento tú has trabajado sin libro. Conozco el sistema de telesecundaria. Quizá lo trabajaste sin libro, pero tenías antecedentes de cómo trabajar algunos contenidos curriculares. Yo no digo que ese modelo educativo sea la panacea, ni el eslabón perdido dentro de la docencia para mejorar una sociedad del siglo XXI. Tiene aspectos que también se tienen que analizar, ya lo comentaba Pastenes. Tiene otros aspectos, recuerden que es multifactorial el aspecto educativo, tiene diferentes aristas, pero si estuviera en ese momento usted de que no tiene libro de texto, tiene otras herramientas dentro de su docencia. Y yo he trabajado y precisamente en otros niveles educativos y no precisamente con la bibliografía expuesta completamente. Tenemos que hacer investigación propia para poder tener esos saberes y poder llevárselos a nuestros alumnos. En nivel superior, le comento, en escuelas formadoras de docentes nos dan la temática, no nos dan lecturas, no nos dan antología. Te dan la temática, lo que es la sociedad del siglo XXI, sociedad del conocimiento, y ya tú tendrás que buscar tu propia bibliografía. Entonces creo que ya tenemos que transitar en cierto momento, pero ya es cuestión personal. Yo les decía desde el inicio, es actitudinal. Va a depender mucho cómo tú asumas tu desafío y tu reto en la docencia. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Aquí, queremos hacer la vamos a estar. Yo hablo con muchos pedagogos que también hablan de los chicos cuando me hablan de los resultados, que es algo que tenemos. Entonces, porque ya has escuchado las opiniones muy acertadas que sí se contextualicen de dos problemas pedagógicos de la época cuando se atrevió a hacer todos esos conceptos, todas esas propuestas muy bien intencionadas, pero el problema es cuando vamos a analizar los aprendizajes esperados que tienen la escuela, el sistema, los estudiantes, nos damos cuenta que no está trabajando en función. No está trabajando en función lo que ellos quieren que nosotros formemos. Ahora, hay muchas cosas que preguntar, ¿cierto? Este de pasado, por parte de eso, estoy de ser conscientes de muchas cosas que se nos están yendo, como el proceso que ha cambiado de análisis a mañana. Ya no vamos a hacer gracias a Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el alumno debe ser. Pero todo esto está función porque estamos hablando de educación. El alumno, la escuela está tomando un papel, discúlpame que me diga un papel que tiene que ver con la realidad, con el contexto científico, y que repite que nos viene a la comunidad. Pero digo porque yo le voy a mandar a
pedagógicas el año pasado, una cosa que a veces nos estamos agarrando las tendencias de forma antigua, estas tendencias paradigmáticas que están utilizando, pero no nos ha llegado a plantear el debate de qué paradigma debiera liderar en este país. La discusión paradigmática actual no está dando. Estamos agarrando las tendencias como generales, agarrando las decisiones para nosotros queremos formular una especie de modelo educativo que responda a las necesidades contextuales de los españoles contextuales. No es algo de nada, me dio muy nada a hacer porque este peso que está pasando nosotros a un desarrollo cognitivo que lo vas a hacer, eso sí, en la forma o en el proceso de transformar a un nivel que tiene que tomar las reglas del país en un futuro con los externos. Ese es un aspecto. El otro aspecto es la conciencia, y la conciencia a la decisión que voy a defender. Nos estamos convirtiendo nosotros en juego como un poco pero de esto va a dar paso a una concientización del papel que van a jugar. Y una vez estemos preparados a tomar las riendas de lo que van a hacer. Hay que tomarnos a hacer histórico, cultural, histórico, cultural, pero luego, ni siquiera por educación, por nuestra parte. Te lo digo, él ha pensado los modelos, otros modelos, y otra vez está por ahí poniendo un modelo. Lamentablemente, cuando esos modelos no se ven necesarios con nosotros, y sí, muchas gracias por pues la parte de sentir sobre el modelo educativo es válido, pero les comento que yo les decía que no se quedaran con la primera impresión. Tú tienes una postura distinta, Pastene tiene una postura muy distinta, yo tengo una muy distinta. Entonces cada persona va a tener una conceptualización del modelo. Lo que yo siempre puedo decir es que todo esto tiene un orden económico. Desde que México pertenece a la OCDE, sí, a la OCDE, no puede soslayar que se tendrán que modificar los planes y programas de estudio. Entonces yo por eso les decía, no se queden con la primera apreciación, conozcan más. Y un punto de lo que te ha causado incertidumbre es ese punto, que al pertenecer a la OCDE o a la OCDE tenemos que sujetarnos a sus lineamientos y políticas económicas, y es lo que rige el modelo educativo 2017. ¿Ok? Cuando dice que vivimos en un cambio, quienes estén abiertos a los aprendizajes y aprendizajes del futuro. Creo que las competencias del futuro van más allá de un aprendizaje, van más allá de solo llenar al niño de temas, de solo analizar cosas que le van a ayudar para saber, pero no para entender esta vida. Y aquí está la sugerencia, y muchas gracias por su ponencia. A mí me agradaría, en cuestión de nuestra sede, que nos dieran, aparte de una conferencia práctica, así como el maestro nos está pidiendo un modelo educativo significativo, que los niños en esa modalidad aprendan de manera significativa y se desarrollen. Me gustaría que también fueran prácticos vivenciales, donde podamos no solo escuchar, sino llevar a la práctica. Sobre todo el que tiene matemáticas, cuando de verdad que vamos a la práctica, me llamaba la atención que Acapulco hizo este ejercicio, hubiese sido padre para ese conocimiento que yo quiero llevar a los alumnos y decirle así son las cosas, la vida es esa. Porque hay niños que van a ser muy inteligentes y tener buenas calificaciones, pero en la práctica, a la hora de tener una vida, a lo mejor no es lo que uno quiere.
lo vemos en Facebook, en las redes sociales, como ya, gente competente altamente que no tiene estudio, pero que gana mucho más, invierte y produce. Entonces, esta es la competencia del futuro, porque si nos quedamos con nada más en el tema y no practicar, ¿qué le voy a decir a los alumnos? Me llaman la atención a todas mis organizaciones y comparo ciertas organizaciones donde traen tanta, de verdad, tanto objetivo, tantos pilares, tantos temas, y cuando lo esencial es el objetivo simplemente. Y llevar a cabo las secuencias de ver. Con eso, si yo lo llevo práctico, lo demás para mí es pura paja, porque no me interesa que me den tanta metodología, pero sí me interesa que me digan así se haga, y así todos los resultados. Entonces me agradaría que también hacer las conferencias implementadas un taller vivencial, un taller práctico teórico para yo enseñarlo a los niños, así se aprenden matemáticas y así es el futuro, así se da. Realmente no ha tenido la maestra la oportunidad de estar en alguno de mis talleres, pero hay maestras que han estado en los talleres y saben que son 100% lo más práctico y elaboramos instrumentos de evaluación de la manera más práctica. Claro, siempre con metodología porque no podemos soslayarla. ¿Sí? Muy bien. Si no existiera ninguna otra pregunta, para Juan Manuel fue un placer enorme estar con ustedes. Que tengan una excelente tarde. A la última, ¿sí? Hola, buenos días a todos. Pues antes que nada, gracias, doctor Juan Manuel. Yo quisiera decirles que soy una maestra de pero una de las características de los niños es el espíritu analítico y reflexivo. Eso se aprende en la marcha. Bueno, más que criticar, agradezco porque a través de este tipo de conferencias, de la participación de diferentes personalidades, pues tú reaprendes, ¿no? Tomas otra visión de las cosas. Pienso que todos los chicos cada día tenemos retos y desafíos en el aula. ¿Por qué? Era lo que mencionaba. La mayoría o algunos hemos estado en la sierra, ¿no? Y logramos conocer de la manera que sea que nuestros alumnos aprendan y no vengan vacíos. Entonces yo siento que más que desanimarnos, pues lamentablemente voy a decir algo como yo lo visualizo. Bienvenidos a los pequeños que a mí la secretaría me pide ver, yo no quiero llegar a ver, aunque la parte de atrás estoy trabajando de otra manera. ¿Por qué se está haciendo eso? Pues adelante.